Ezequías falleció en el trabajo, bueno, pues cuando estaban trasladando un compresor empujándolo y perdieron el control en una pendiente. El pobre pues se cayó y justo pues le pasó por encima. Es lo que puede ocurrir cuando las empresas pues no suministran el material adecuado para trabajar con seguridad. Bienvenidos a Pudo haberse evitado, una serie con casos reales de accidentes laborales para que se conozcan, se entiendan y evitar que se repitan. Bueno, pues este albañil estaba en una obra en Almería arreglando los cimientos de una nave. Entonces, para hacer los micropilotes usaban una perforadora y el compresor que le suministraba el aire comprimido necesario. El problema era que en vez de estar en un sitio fijo, bueno, pues los tenían que ir desplazando porque la manguera que unía los dos equipos pues no tenía la suficiente longitud. Se informó verbalmente de esa situación. Entonces ahora tenían que ponerlo fuera de la nave. Entonces, para que se quedara allí parado en la rampa, bueno, pues pusieron un trozo de madera que encontraron a modo de calzo. Pero cuando empezaron a empujarlo, el compresor cogió velocidad y superó el tablón. Ezequías, que dirigía la maniobra, trató de guiarlo hacia un lado, pero en ese momento pues vaya, se tropezó, se cayó delante del equipo y lo arrolló. Le pasó por encima hasta chocar contra unos sacos. Falleció por el traumatismo torácico sufrido. Ahora vamos a realizar, como siempre, un árbol de causas para comprender mejor los factores que contribuyeron al accidente. Entonces, para que el trabajador muriera atrapado debajo del compresor, las dos causas inmediatas fueron que el compresor cayera, ¿vale?, por la pendiente, sin control, y también que el operario tropezara allí, justo delante del equipo. Tenían que ubicar la máquina en una superficie con pendiente y sin disponer de unos calzos adecuados. Y es que para poder realizar el trabajo se vieron obligados a acarrear el equipo de un sitio a otro, incumpliendo las normas establecidas de no trasladarlo manualmente. Pero vamos, esto tenía que ser así porque no disponían de manguera suficiente como para trabajar sin mover el compresor. En todo caso, tampoco disponían de un remolcador para desplazarlo. Realizar el trabajo sin calzos homologados, sin manguera y sin medios mecánicos para mover el aparato, pues en realidad suponía pues no cumplir con las medidas preventivas propuestas en la evaluación de riesgos. El accidente se habría evitado si la empresa hubiera suministrado el material adecuado para realizar el trabajo correctamente. Unos calzos para el compresor, pero sobre todo unas mangueras amplias de aire comprimido. Los herederos de Ezequías, bueno, pues reclamaron indemnización por su fallecimiento y por no haberse observado las medidas de seguridad adecuadas. De hecho, el juzgado condenó a la empresa empleadora y a la aseguradora del titular del centro de trabajo a abonar a los familiares la cantidad de más de 250.000 euros al determinar que el trabajador, bueno, pues no actuó de forma negligente, sino que realizó el trabajo de la única manera posible sin contar con los equipos que hubieran permitido una ejecución adecuada.